Y las diferencias entre las mujeres y los hombres no solamente quedan marcadas en la iglesia. Muchas veces la lucha ha venido desde lugares que tienen que ver con el arte. Y el arte, ¿por qué no pensarlo encabezado con la literatura? Uno de los iniciales artes en la humanidad. La literatura no siempre estuvo acompañada de la posibilidad de que las mujeres no solo escribieran, sino que además, luego de escribir, pudieran firmar sus obras. Un análisis que vamos a ir haciendo con nuestra invitada, pero antes, un informe con voz propia. Durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer, decía Virginia Woolf, y tenía muchísima razón. Es que para nosotras no fue nada fácil ser parte del mundo literario. En el siglo XIX, gran parte de las mujeres escritoras tenían que publicar con un seudónimo de varón para ser tomadas en serio. Emily Brontë tuvo que firmar como Alice Bale para que Cumbres Borrascosas fuese editado. En el siglo XX las cosas cambiaron y las mujeres pudieron firmar sus obras. Virginia Woolf, las argentinas Alfonsina Storni y Victoria Ocampo, la chilena Gabriela Mistral y muchas otras ya ponían sus nombres o seudónimos femeninos en sus obras. Pero la brecha está presente y lo demuestran los galardones. El Nobel de Literatura, desde su creación en 1901 hasta 2017, ha premiado a 14 mujeres frente a 100 hombres. Y el Premio Cervantes, el reconocimiento más importante en la lengua castellana, solo premió a 4 mujeres frente a 38 hombres desde que se instauró en 1976. Según un informe del Ministerio de Cultura español, en 2018 solo el 32% de los libros publicados fueron de autoras mujeres. Esto demuestra que si bien las mujeres que escriben son muchísimas y cada vez más destacadas en el mundo, todavía estamos muy lejos de la paridad. No bajemos los brazos. Sigamos escribiendo nuestra historia. Y como vamos a seguir escribiendo nuestra historia, lo vamos a hacer de la mano de quienes llevan adelante su tarea y lo hacen publicando libros como por ejemplo este. Miren, lo vamos a mostrar primero para que ustedes lo vean. Aquí está. Feminismo, feminista en realidad, en falta. Y Mercedes Funes, que es la autora de este libro, está con nosotros aquí en el piso. Bienvenida, Mercedes, gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación, Lorena. Por favor. Alucinante todo lo que fuimos leyendo sobre el libro y todo lo que vos planteás desde el lugar de la bajada, lo vamos a decir, contradicciones, relatos y preguntas de una revolución en marcha. Me quiero detener en esa palabra, revolución. Uno siempre piensa que las revoluciones, por supuesto que traen cuestiones que uno no pretende que sucedan, pero terminan sucediendo. ¿En qué lugar estamos de esa revolución? Yo creo que en la revolución de las mujeres es la revolución más importante de los últimos años. Esto mismo, que haya un espacio para hablar de temas de género en un montón de lugares, lo que hicimos nosotras y el darnos cuenta del poder que tenemos cuando estamos juntas, me parece que era inimaginable hace una década de repente, claro. Y hicimos temblar el mundo. Acá en la Argentina con Ni Una Menos, y con todas las réplicas que tuvo eso, y nada, lo que pasó con la manifestación contra Trump de las mujeres, digo, lo que pasa en el mundo con las mujeres, que nos empezamos a dar cuenta de que juntas podemos dar vuelta a algunas cosas y que de repente esas figuras a las que nosotras les teníamos miedo ahora hasta nos pueden tener un poco de miedo a nosotras. Claro, y además es interesante lo que vos planteás en términos de la cuestión conceptual, que no necesariamente uno tiene que focalizarlo en personas o en géneros. A la hora de lo conceptual y lo cultural, la construcción está en otro lugar, donde desde ese lugar es donde hay que romper lo que nos está pasando, ¿no? Es que ahí hay una cosa que tiene que ver con una mirada que, digo, al ser esto tan masivo, que es buenísimo, porque por primera vez esto saltó de las trincheras de los debates que las mujeres teníamos en congresos o en lugares marginales. Ahora de repente queda bien ser feminista, la gente quiere ser feminista, los varones se declaran feministas. Y al volverse tan masivo, hay algunas cosas del mensaje que se empiezan a licuar. Una de las cosas que yo veo es que, por ejemplo, el patriarcado se convirtió en una especie de fantasma omnipresente, un poco amorfo, que no sabemos bien
qué es ni cómo, pero bueno, es como si un hombre malo, un Raúl, como es, ¿no? Bueno, Claro. determinó que íbamos a estar... Y a lo mejor no, digamos, si nosotros reconocemos que... también somos autónomas, que somos, que estamos a cargo de nuestras vidas, que somos inteligentes, que vamos para adelante con un montón de cosas. Y bueno, probablemente hayamos tenido que ver en esa construcción del patriarcado. Y por eso mismo, quizá la deconstrucción no la vamos a lograr solas tampoco, digamos, Exacto. porque son construcciones colectivas. Exacto. Son construcciones colectivas, están en este momento en plena ebullición y en movimiento y tenemos mucho todavía por aprender y mucho por ir, no solo deconstruyendo nosotros mismos, los hombres, las familias en general, sino también construyendo en función de un cambio, ¿no? Totalmente. Y a mí ese aprendizaje me parece que es importante que no lo hagamos desde el dedito levantado, ni desde un lugar en donde alguna sorora tiene más conocimiento que otra para decirte a vos, Lorena, Claro. a ver, así se siente la experiencia de ser mujer. Claro. Digo, ¿Cómo se me es parece que el mujer? feminismo, digamos, no debería tratarse, o no, el feminismo que yo quiero abrazar, de las que estamos Sí. en falta, Sí. de enseñarle a otras mujeres, ni reeducar a varones, sino de empezar a poner sobre la mesa con honestidad quiénes somos, con nuestras contradicciones y Exacto. nuestras miserias, y a partir de eso podernos poner de acuerdo en que hay una situación de desigualdad que tenemos que cambiar, digamos, por un montón de cosas que vos estabas diciendo recién, digamos, Sí, que son así, sí. que son hechos. O sea, tenemos que aceptar eso entre todos y ver cómo lo damos vuelta. Ese lugar de las contradicciones, ¿cómo habría que plantearlo para que todos podamos expresarnos libremente y cuando nos encontramos con esas contradicciones empezar a, de alguna manera, dibujarlas y trabajarlas en conjunto? ¿Cómo deberíamos exponerlas? Estamos en un momento raro en donde de repente empezamos a ver, tiene que ver también con las redes sociales y con que empezamos a ver que hay cosas que son decibles y otras que no. Y hay cosas que las podemos comentar, pero entre vos y yo cuando está la cámara apagada. Pero cuando vuelve el aire, y entonces nos Esto no tenemos lo que diría cuidar, no lo públicamente, decimos ¿no? en el Claro. aire. Claro. Y para mí, en ese lugar, que es en donde nos ponemos a declamar, porque bueno, públicamente decimos una cosa, pero después vivimos como podemos, bueno, hay como una brecha ahí que es en donde me parece que en realidad tenemos que tratar de trabajar, porque si no nos enfrentamos con eso, que es la verdad, de miles de mujeres y de varones que se quieren, deciden todos los días cosas, no sé, de manera colaborativa a veces. Si no nos ponemos como en un lugar de realidad, mirando una foto que sea actual, porque a veces también nos pasa eso, miramos una foto que es vieja, ni a vos ni a mí seguramente nos educaron para que atendiéramos a un tipo, nos educaron para ir por más, nos estimularon, nos dijeron que estudiáramos tanto como a nuestros hermanos, no era que a mi hermano lo hacían no levantar la mesa y a mí sí, pero sin embargo, cuando entramos al mercado laboral nos encontramos con las trabas. Aunque habíamos sido estimuladas lo mismo y aunque fuimos probablemente estudiamos lo mismo, hicimos lo mismo, pero cuando entramos al mercado laboral a nosotras Aparecían nos las preguntaron dificultades. si pensábamos tener más hijos antes de ascendernos y a nuestro hermano no. A nuestro hermano, en realidad, cuando dijo que iba a tener más hijos, lo aplaudieron porque iba a ser un proveedor y entonces seguramente se merecía estar a cargo de más cosas. Y en el caso puntual de la literatura, ¿no? Y del rol de las mujeres, nosotros lo contábamos en el informe y es histórico, uno lo sabe, lo fuimos viendo, conocemos enorme cantidad de tremendas escritoras que a lo largo de la humanidad han tenido que luchar fervientemente para conseguir su lugar, que han firmado con el nombre de hombres. Hay muchas más escritoras, pero de todas maneras siguen siendo un número menor a los hombres. ¿Cómo ha sido en tu caso y cómo lo ves en términos de la actualidad de hoy de la Argentina y del mundo? Históricamente es como decís, las mujeres se cambiaban el nombre, se hacían monjas para escribir, como Sor Juana, digo, era muy difícil. Hoy yo veo que en el mercado editorial las mujeres son fuertes, tienen una voz potente, no solo femenina, hay una voz de escritoras muy potentes de la Argentina, yo te diría las escritoras que están encabezando
los rankings en el mundo, como digo, y que ganan premios, como Samantha Schweblin, Sí, claro, claro. Sarac, o digo, muchísimas mujeres, Claudia Piñeiro, mujeres que nos enorgullecen y que hoy, la verdad es que cuando uno piensa en la voz de la literatura argentina del presente, bueno, son muchísimas las mujeres de la lista. Florencia Echeverri, o sea, sí, nada, claro. son mujeres que además tocan justamente temas que tienen que ver en muchos casos con el género y que me parece que es como súper valioso lo que está ocurriendo ahí. En mi caso particular, tuve muchísima suerte, fui editada por Galerna, que es el director editorial es Gonzalo Garcés. Es una editorial que ya editó otras feministas, viene de publicar Putita Golosa, que fue el éxito, del año pasado, exacto, Luciana Pecker. Sí. La verdad me encontré con un editor, varón, heterosexual, muy respetuoso y que sabe muchísimo de feminismo y todo el tiempo me impulsó a ir por más y fue una discusión muy enriquecedora. Es muy bueno lo que contás porque además lo pones como un ejemplo, como algo no extraño, pero sí como algo que encontraste. Si me encontré con un editor y diste las características. Porque a veces, además, no es habitual. No es habitual. Lo sé, es mi primer libro. Yo vengo de la gráfica. De la gráfica, claro, del periodismo gráfico. En la gráfica, la verdad es que, y bueno, sabemos que son lugares de hombres, o tradicionalmente fueron de hombres. Sí. Puedo decir que a mí me hicieron un lugar, me lo hicieron también porque a fuerza de algunas, a veces, esa pelea nos sale más fácil o vamos viendo cómo. Pero también es cierto que las condiciones son diferentes, empezando por los horarios, por un montón de cosas que digo, un cierre hasta las 3 de la mañana a veces es muy complicado y son cosas por las que las mujeres tenemos que pasar con la boca cerrada y bueno, y no sé, uno resuelve a ver cómo hace para que alguien salga corriendo a buscar al hijo, si no tenés un equipo de soporte atrás, una madre, un hermano, siempre nos sigue pasando eso. El varón que se queda hasta el cierre de las 3 de la mañana, en general no está preocupado por ver si el chico comió o ya se fue a dormir, porque hay alguien que se ocupó. Porque estamos demasiado acostumbrados a que las tareas de cuidado y de crianza dependen de nosotras. Al mismo tiempo, y eso yo lo cuento un poco en el libro, nos pasa también que nos cuesta ceder ese poder que sí teníamos. A mí la verdad es que me costaba muchísimo cederle ese lugar al padre de mi hijo, digamos, cuando yo tenía que hacer otra cosa y saber que él tenía más complicidad porque se había pasado toda la mañana o lo había podido ir a buscar al jardín. Siempre tenés esa cosa de que, bueno, te molesta mucho cuando te dicen, culturalmente, te ayuda con el bebé y vos lo querés matar a la persona que te lo dijo. Pero después, a veces somos nosotras las que los relegamos a ese rol de cuidadores definitivos, porque bueno, la verdad es que no, el pañal no lo pone bien, lo bañó pero lo baña pésimo, ¿viste? Como que ahí están esas contradicciones de las que vos hablás y que manifestás en tu libro. Yo me pregunto, en ese punto, porque nosotros somos de una generación, somos contemporáneas, ¿cuánto ayuda el hecho de la información que... Sí, más o menos, por ahí estamos. ¿Cuánto ayuda el hecho de la información que reciben, con la que empatizan, con la que se han criado las nuevas generaciones para que esto cambie, pero de raíz, para que esto aparezca de otra manera dentro de ellos mismos, llevando adelante estas luchas? Bueno, se ve distinto, se ven en los adolescentes y las adolescentes, las chicas de 15 años hoy están orgullosas de decirse feministas y en general los varones, yo tengo un hijo varón de 16, que no le gusta mucho que lo nombre, pero no importa porque es algo bueno, pero en general a los varones, digamos, para estar con ellos, las chicas les exigen que se declaren aliados, por lo menos. O sea, y hay una cosa de crianza que ellos ya traen incorporada. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos en una situación mejor del mundo. Te quiero agradecer por haber venido, por habernos contado sobre todo este aspecto de las contradicciones, que a veces queda un poco subsumido dentro de lo que es la temática, dentro de lo que discutimos y lo que debatimos habitualmente. Y felicitaciones por el libro. Gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, un placer.